La transfiguración del Señor. Jesús había anunciado a los suyos la inminencia de su pasión y los sufrimientos que había de padecer a manos de los judíos y de los gentiles, y los exhortó a que le siguieran en el camino de la cruz y del sacrificio. Pocos días después de estos sucesos, que habían tenido lugar en la región de Cesarea de Filipo, quiso confortar su fe, pues como enseña Santo Tomás, para que una persona ande rectamente por un camino, es preciso que conozca antes, de algún modo, el fin al que se dirige. Como el arquero no lanza con acierto la saeta, sino mira primero al blanco, al que la envía. Y esto es necesario, sobre todo cuando la vía es áspera y difícil, y el camino laborioso. Y por esto fue conveniente que se manifestase a sus discípulos la gloria de su claridad, que es lo mismo que transfigurarse, pues esta claridad transfigurará a los suyos. Nuestra vida es un camino hacia el cielo, pero es una vía que pasa a través de la cruz y del sacrificio. Hasta el último momento habremos de luchar contra corriente, y es posible que también llegue a nosotros la tentación de querer hacer compatible la entrega que nos pide el Señor con una vida fácil, como la de tantos que viven con el pensamiento puesto exclusivamente en cosas materiales. Pero no es así. El cristianismo no puede dispensarse de la cruz. La vida cristiana no es posible sin el peso fuerte y grande del deber. Si tratáramos de quitarle esto a nuestra vida, nos crearíamos ilusiones y debilitaríamos el cristianismo. Lo veríamos transformado en una interpretación muelle y cómoda de la vida. No es esa la senda que indicó el Señor. Los discípulos quedaron profundamente desconcertados al presenciar los hechos de la pasión. Por esto el Señor condujo a 3 de ellos, precisamente a los que debían acompañarle en su agonía del Getsemaní, a la cima del monte Tabor, para que contemplaran su gloria. Ahí se mostró en la claridad soberana que quiso fuese visible para estos 3 hombres, reflejando lo espiritual de una manera adecuada a la naturaleza humana. Pues rodeados todavía de la carne mortal, era imposible que pudieran ver ni contemplar aquella inefable e inaccesible visión de la misma divinidad, que está reservada en la vida eterna para los limpios de corazón, a que nos aguarda si procuramos ser fieles cada día. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a un monte alto, y se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestidos blancos como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esta visión produjo en los apóstoles una felicidad incontenible. Pero Pedro expresa con estas palabras: Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba tan contento que ni siquiera pensaba en sí mismo, y en Santiago y Juan que lo acompañaban. San Marcos, que recoge la catequesis del mismo San Pedro, añade que no sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando una nube resplandeciente cubrió con una voz desde la nube y dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. El recuerdo de aquellos momentos junto al Señor en el Tabor fueron sin duda de gran ayuda en tales circunstancias difíciles y dolorosas de la vida de los 3 discípulos. San Pedro lo recordará hasta el final de sus días. En una de sus cartas, dirigida a los primeros cristianos para confortarlos en un momento de persecución, afirma que ellos, los apóstoles, no han dado a conocer a Jesucristo siguiendo fábulas llenas de ingenio, sino porque hemos sido testigos oculares de su majestad. En efecto, Él fue honrado y glorificado por Dios Padre, cuando la sublime gloria lo dirigió a esta voz: Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Y esta voz venía del cielo, la oímos nosotros estando con Él en un monte santo. La transfiguración revela a un Cristo que no se descubría en la vida de cada día,
está ante ellos como alguien en quien se cumple la alianza antigua, y sobre todo, como el Hijo elegido del Eterno Padre, al que es preciso prestar absoluta y obediencia total.